Ok, el día de hoy estaremos viendo en la materia de tratamiento de datos y azar las distribuciones de probabilidad, parte 1 de 2. Como les comentaba, es una versión muy sencilla, muy breve, que me gustaría que primero revisáramos para ver qué dudas pueden salir, qué comentarios pueden salir, y ya después, en la segunda parte, entrar un poquito más en materia y poder empezar a encargarle unos problemas un poco más complejos para la resolución de las distribuciones de probabilidad o para los cálculos de probabilidad en sí. ¿Ok? ¿Qué tenemos primero? Pues el objetivo es conocer sobre las funciones de distribuciones de probabilidad, asociar los tipos de variables, los que hemos visto que son variables discretas, que pueden ser nominales o ordinales o pueden ser continuas. Este tipo de variables se puede asociar con las funciones de distribución de probabilidad. Comparar histogramas. Empecemos con conceptos básicos. ¿Qué es una función? Ustedes ya han trabajado en otras materias, sobre todo en cuestiones que tengan que ver con álgebra o geometría. Las funciones, las relaciones que hay entre variables pueden ser una o más variables y se conocen como variables dependientes e independientes. Estas funciones por lo general se utilizan para describir fenómenos, o procesos. También otro concepto básico para esta sesión va a ser la probabilidad. La probabilidad es el valor asociado al grado de incertidumbre de un evento o suceso, cuyo valor va de 0 a 1 incluyéndolos. O sea, toma el valor de 0, toma el valor de 1 y todos los posibles números que estén entre el 0 y el 1 son valores aceptables para medir probabilidad. También la probabilidad como tal es el nombre de la rama de las matemáticas asociada al estudio de la incertidumbre. Entonces, con probabilidad entendamos que vamos a poder medir el grado de certidumbre de algún fenómeno, incertidumbre o certidumbre, y ese valor nos puede ayudar a tomar mejores decisiones o a comparar distintos fenómenos entre sí. Y luego tenemos el concepto de variable, que ya habíamos visto en la sesión anterior, que es el valor resultante de algún fenómeno o proceso algebraico. Primero, de las funciones. ¿Se acuerdan qué es una función? Esta relación, este tipo de ecuación que nos ayuda a graficar, que nos ayuda a entender, explicar, asociar alguna relación entre variables. En el lado izquierdo, en el extremo izquierdo, tenemos ahí la representación de dos funciones. Una de ellas con el símbolo de igual, que es la función x igual a y. Si ustedes describen x igual a y, ¿qué significa? Que cuando x es 0, y vale 0. ¿Sí? Entonces es el punto en el origen. Cuando x es 1, y vale 1. Entonces es un punto un poco más arriba. Déjenme rayo un poco aquí en la notación. ¿Sí? Aquí tenemos 0 con 0. Cuando x es 1 y y 1 es este punto, esta intersección. Cuando x es 2, y es 2. Y así sucesivamente 3 con 3. 4 con 4, 5 con 5. Y lo mismo para los valores negativos. Cuando x es menos 1, y es menos 1. Cuando x es menos 2, y es menos 2. Y así sucesivamente menos 3, menos 4 y menos 5. Y hasta el infinito. Entonces, esa línea segmentada roja nos representa la función x igual a y o y igual a x. ¿Sí? Esa es una función. Esta de aquí. Otra función que tenemos en este mismo plano cartesiano es la función x mayor que y. ¿Sí? Entonces, esto ya no es una igualdad, ya no se parece tanto a lo que habíamos visto antes. Pero que x sea mayor que y, ¿qué significa? Que si yo tengo y igual a 0, todas las x que son más que 0 son válidas para esta función. Si yo tengo x igual a 1, por ejemplo, bueno, y igual a 1, acá, y igual a 1, todas las x que sean mayores que 1, que esto es a partir de aquí hacia acá, cumplen esa desigualdad. Si yo tengo x igual a 2, entonces yo me voy, perdón, y igual a 2, serían todas las x que son mayores que 2 hacia este sentido. Entonces,
Yo lo que quiero aquí informarles es, cuando X es mayor que Y, es otro tipo de relación, pero que en vez de ser una línea recta, nos está cubriendo una zona. Esta zona, ustedes la pueden ver sombreada aquí, en este como rosita o rojo, rojizo, y esa zona es la que vale X mayor que Y. Ese es otro tipo de función. ¿Sí? Ahora, en medio tenemos una función un poco más complicada, que sería nuestra función X menos H, todo al cuadrado, entre A al cuadrado menos Y menos K al cuadrado, eso. Todo entre B al cuadrado igual a 1, eso nos va a dar esta ecuación de acá, que es una hipérbola. ¿Sí? Luego, otra ecuación diferente es esta de acá, que tiene 3 dimensiones de graficar. Aquí, si se fijan, teníamos estas dos variables X y Y, y acá tenemos X, Y y Z. Si ustedes grafican Z igual X cuadrada más Y cuadrada, les va a dar esa figurita que se ve ahí, que es como una carpa, una carpita que se cae al centro. Se llama paraboloide. Esas son funciones. Las funciones son asociaciones de una o de dos o más variables que nos ayudan a describir algún fenómeno. En el caso de lo que vamos a ver ahorita de manera así sencillita, como para una introducción, vamos a tener el caso de funciones de distribución de probabilidad. Primero vamos a hablar de la probabilidad frecuentista. Vamos a hacer una pequeña pausa en las funciones. La probabilidad frecuentista nos habla de cosas que con el conteo nos ayudan a calcular una probabilidad, ¿sí? Con el conteo, con las frecuencias. Cuando queremos calcular una probabilidad en este sentido de frecuencias, nosotros lo podemos hacer de manera muy sencilla. Por ejemplo, habíamos hablado del lanzamiento de una moneda. La probabilidad de que caiga cara, vamos a ver primero de qué posibilidades tenemos. Si es una moneda, o cae cara o cae cruz. ¿Sí? Y si solamente nos interesa el de cara, entonces yo lo que tendría que hacer es revisar la cantidad de casos que son cara, que en este caso nada más es uno, solamente en un caso cae cara, el otro cae cruz, y lo dividimos entre el total de casos posibles o todas las posibilidades que pueden resultar de este experimento aleatorio. Entonces, al tirar una moneda, tengo de dos posibilidades, que caiga cruz, que caiga cara. Son dos posibles. Mi universo de posibilidades, de posibles resultados es 2. Pero a mí nada más me interesa saber cara, que es uno de los dos casos. Entonces, la probabilidad de que caiga cara es 1, que son los casos favorables, entre 2, que son todos los casos posibles. 1 entre 2 es un medio, o bien el 50%. Imagínense que yo les dijera cuál es la probabilidad de que en un tiro de una moneda cara o cruz me salga estrella. ¿Sí? Estrella. Entonces, ¿qué haría yo? ¿De cuántas maneras puede caer estrella si yo lanzo un cara o cruz? Pues de 0, ¿sí? Entonces le voy a poner la probabilidad de estrella es igual. ¿De cuántas formas puede salir estrella? Ay, no tiene estrella de más, perdón. ¿De cuántas formas puede salir estrella en un lanzamiento de cara o cruz? De 0 maneras, ¿sí? Porque no hay posibilidad de que salga una estrella, o cae cara o cae cruz. ¿Cuántas formas posibles hay de que caiga una moneda cara o cruz? 2. Entonces, si yo divido 0 entre 2, me da 0, que esto pues es igual al 0%. Entonces, la probabilidad de que me caiga estrella en un volado de cara o cruz es de 0.
El otro caso que puede suceder es que yo pida que me caiga cara o que me caiga cruz, y cualquiera de esos dos es un caso favorable. Si yo dijera, cae cara, cae cruz, yo gano, entonces, ¿cuántos son mis casos favorables? Pues mis casos favorables serían 2. ¿Y cuáles son mis casos posibles? Pues también son 2, cara o cruz. Y ahí yo tendría una probabilidad de ganar de 1 o bien del 100%. ¿Sí? Hasta este momento, ¿alguna duda sobre calcular la probabilidad dividiendo casos favorables entre casos posibles o algún comentario adicional que crean que pueda servir para que se entienda mejor? Ninguno, profe. Ok. No, profe. Por ahora no hay dudas. Bueno, está bien por ahora que no haya dudas, pero en el momento en el que salga algo, ustedes lo pueden comentar. Este está sencillito porque solamente es lanzar una moneda y solamente tengo 2 posibilidades. ¿Qué pasaría si yo hiciera el ejercicio para los dados? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos el ejercicio para un histograma para los lanzamientos de un dado? Yo tendría ¿cuántas posibilidades? Que caiga el 1, que caiga el 2, que caiga el 3, que caiga el 4, que caiga el 5, que caiga el 6. Entonces, mis casos posibles, la parte de abajo, las posibilidades, sería 6. Y si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un número par al tirar un dado de 6 caras? Pues yo tengo ¿cuántos números pares en las caras de un dado? Tengo el 2, tengo el 4 y tengo el 6. Entonces ahí mi probabilidad sería 1, 2, 3, que son 3 casos favorables, el 2, el 4 y el 6, 3 casos favorables entre 6, que es la cantidad de casos de un dado de 6 caras. ¿Ok? Bueno, regresando a la moneda. Aquí, que caiga cara o que caiga cruz, es un medio, cada uno vale un medio, un 50%. Y yo puedo hacer con ello un diagrama, ¿sí? Si yo hiciera un histograma con las marcas del 0 al 1, o bien del 0% al 100%, reflejando las probabilidades de un lanzamiento de una moneda, yo tendría algo como lo que ustedes ven aquí, ¿sí? La probabilidad de que caiga cara es 50%. La probabilidad de que caiga cruz es 50%. Si se fijan en un fenómeno probabilístico, todas las posibilidades deben de sumar en total 1 o 100%, ¿sí? Si yo lanzo una moneda y nada más tengo posibilidades cara o cruz, no podría ser posible que tuviera un 50% de cara y un 30% de cruz, porque eso suma el 80% y el otro 20% a dónde se va, ¿sí? Siempre que yo tengo un fenómeno, todas sus posibles probabilidades o resultados deben de sumar el 100%. Entonces, este histograma que ustedes ven aquí, calculando la probabilidad de cara y calculando la probabilidad de cruz, nos dan en total un 100%. 50 y 50, 100%. ¿Sí? Ahora, para no hacerlo muy, muy complejo, el día de hoy vamos a hacer una recapitulación sencilla. Vimos, las funciones son asociaciones entre 2 o más variables. La probabilidad frecuentista es una forma de calcular la probabilidad contando los casos que ocurren entre los casos posibles. Y podemos graficar en un histograma todas estas distribuciones de probabilidad. ¿Sí? En este caso de cara o cruz, solamente tenemos 2 barras, la barra de cara o la barra de cruz. Lo que yo les voy a pedir de tarea para la próxima semana, las tareas las voy a dejar de 2 a 3 días, pero procuren hacerlas el día que les encargo, sobre todo en días como hoy, que la sesión es de 2 horas, pero la sesión síncrona es más corta. Entonces, hoy les voy a pedir lo siguiente, que de acuerdo al ejemplo que acabamos de ver de cara y cruz, hagan lo mismo con la probabilidad frecuentista y calculen la probabilidad para cada una de las caras de un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que te caiga 1 en un dado?
¿Cuál es la probabilidad de que te caiga 2 en un dado? ¿Cuál es la probabilidad de que te caiga 3 en un dado? ¿Cuál es la probabilidad de que te caiga 4 en un dado? ¿Cuál es la probabilidad de que te caiga 5? ¿Y cuál es la probabilidad de que te caiga 6? Hagan un histograma con esas probabilidades que van del 0 al 100% y vean cómo se ve ese histograma, ¿sí? Y como extra, que todavía no vamos a ver esas funciones a fondo, yo les voy a pedir que busquen en cualquier plataforma de buscadores, de Facebook o redes sociales, como quieran, Google, Wikipedia, tustareas.org o lo que sea, busquen qué otras funciones de distribución de probabilidad existen. Si ustedes ponen ahí funciones de distribución de probabilidad, vean, porque hay unas que tienen nombres. Tienen nombres. Esta se llama así, esta se llama así. Y vean en la descripción de esa distribución de probabilidad cómo se grafican o cómo se vería una gráfica de esa distribución de probabilidad. Investiguen al menos 3 funciones, pongan el nombre de su distribución, pongan cómo se ve su gráfica y pongan qué tipo de datos utilizan estas funciones de distribución. Si son datos discretos, si son datos continuos. Y esa sería la entrega que tienen que hacer. Yo les voy a decir que ahorita mismo, terminando la sesión, empiecen a investigar, empiecen a trabajar el cálculo de la probabilidad para cada una de las caras de un dado y hagan ese histograma de distribución de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad, en fin, son muy variadas. Es como casi cualquier cosa que tenga una probabilidad, que sea un fenómeno, un experimento aleatorio, nos va a dar una variable aleatoria y podemos hacer una distribución de la probabilidad de esos datos, ¿sí? Hay unas que se adaptan a cosas muy genéricas o muy generales y hay fenómenos que son muy especiales que tienen su propia distribución de probabilidad. Hay incluso distribuciones que no tienen nombre porque no han sido, por así decirlo, catalogadas o descubiertas. Entonces, vamos viendo primero este cálculo, este histograma de los dados. Investiguen el nombre de 3 funciones de distribución de probabilidad, investiguen su representación gráfica, qué tipo de dato utilizan, y en la sesión de mañana, no, a ver, un segundo, creo que mañana es a las 2, bueno, ahorita veo un anuncio, y en la siguiente sesión vemos la segunda parte ya para ver cómo se ve el histograma de los dados, para ver cómo funcionan las distribuciones de probabilidad y otros conceptos que se van a asociar a lo que ya vieron ustedes en el análisis integral de funciones. ¿Ok? Entonces, tengo aquí una mano levantada. Maite Arlen, adelante. Sí, tengo una duda. Esta de la probabilidad, ¿no es como una tablita de frecuencia? Sí, la probabilidad se puede interpretar dependiendo del tipo de experimento, podrían ustedes ponerlo como una tablita de frecuencias. Por ejemplo, nosotros lo que les estoy pidiendo es que calculen la probabilidad para cada una de las caras del dado. Pero se acuerdan que también había de tarea el histograma de su experimento. Sí, y a ustedes en el experimento del histograma les pudo haber dado muy diferente a como me dio a mí mi experimento, y ambas son distribuciones de probabilidad porque nos están diciendo la probabilidad con la que salen. Solamente habría que hacer una operación porque esos fueron 30 casos. Nosotros tendríamos que dividir esos valores entre 30 para que la probabilidad fuera entre 0 y 1. Acuérdense que la probabilidad solamente va de 0 a 1. Nosotros primero graficamos en el histograma conteos. Si de esas cuentas yo divido entre 30, ¿qué es lo que estoy haciendo? Casos favorables entre casos posibles, y ya ahí podría yo empezar a decir que es una distribución de probabilidad. Ya de esa manera podemos asociar esas distribuciones como si fueran distribuciones de probabilidad de nuestros lanzamientos de dados. Todos los dados son diferentes, entonces habrá algunos que siempre que caiga más el 6, que caiga más el 2, que caiga más el 3. En un dado teórico se espera que siempre caigan la misma cantidad de veces el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es que creo que eso es lo que hice con mi tarea, pero ya me confundí. Ok, pues si quieres revisamos la tarea. ¿Tú lanzaste 30 veces un dado? Sí, no sé si le puedo presentar mi pantalla para ver si es lo que usted está explicando A ver, o... muéstralo y lo vemos. Sí, permítame tantito, profe.
ya se alcanza a ver mi pantalla. Sí se ve la pantalla y ahí yo estoy viendo que tú lanzaste total 30 veces. Ajá. Y tus frecuencias, por ejemplo, para el 4 lo tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces te cayó el 4. Ujú. ¿Ok? 6 veces te cayó el 4, que esa es tu frecuencia. Y luego no sé qué es ese punto 2, si nos ayudas a entender. Lo que pasa en la de FR, el 5 lo dividí entre 30, que es lo que usted estaba explicando ahorita. Ujú. Entonces, de ahí fue donde saqué el porcentaje y aquí es igual, ¿no? 0.166 por 100 y pues ya aquí está como el porcentaje, pero no sé si a eso se refería con lo de la probabilidad. Ok, ahora yo lo que les estoy pidiendo, esto es un caso de una distribución de probabilidad, digamos, experimental. Lo que tú hiciste fue, para cada uno de tus valores, lo dividiste entre la cantidad de lanzamientos y obtuviste su probabilidad Ajá, de este experimento. ok. ¿Sí? Puedes hacerlo así, o bueno, ya está hecho así lo del experimento, y luego graficas, y lo que tú muestras abajo es un histograma de frecuencias, ¿sí? Ujú, Si en vez de este histograma de frecuencias tú le pusieras el eje Y del 0 al 100 y ok. graficaras lo que tienes en la segunda columna, tendrías un histograma de distribución de probabilidad, porque ya no son las frecuencias, sino la probabilidad asociada con cada una de las caras de tu lado. ¿Sí? Entonces ya nada más faltaría graficar. Entonces, bueno, observación. Ujú, Yo les estoy pidiendo el dato teórico para las caras de un dado. No les estoy pidiendo el dato experimental. El dato experimental, ese ya lo hiciste y esta fue tu primera tarea y ya está listo. Hiciste cosas adicionales, bien. La tarea otra es, vamos a revisar en un dado ideal cuál es la probabilidad de que nos caiga el 1, cuál es la probabilidad de que nos caiga 2 en un dado ideal teórico, sin hacer el lanzamiento, por así decirlo. Y esas probabilidades las graficamos en un histograma. ok. Uh-huh. Ujú. Ok, Gracias, profe. de nada. Pero bueno, como les comentaba, aquí su compañera ya mostró un histograma que tenía las frecuencias para su experimento y una tablita en la que dividía entre la cantidad de veces que se hizo el experimento, por lo cual ya se calcula también el tema de la distribución de probabilidad de ese experimento, ¿sí? Entonces ya mañana, en la próxima sesión, veremos cómo es que todas estas distribuciones de probabilidad teóricas o experimentales se pueden asociar entre sí para describir distintos fenómenos. ¿Ok? Tengo todavía la mano levantada de Maite. ¿Quiere volver a preguntar o...? No, profe, sí se quedó. Va. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario o duda sobre lo que hay que hacer en lo que resta de la sesión. Tienen que hacer un histograma con los valores que les salga de la probabilidad frecuentista de calcular para un dado de 6 caras la probabilidad de cada uno de los elementos del dado, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. ¿Alguna duda adicional? No, profe, ninguna. Va, entonces nos vemos la próxima sesión. Voy a revisar una cuestión de horarios y si hay alguna aclaración se los mando por el grupo de WhatsApp. Voy a subir este video y esta presentación de una vez. ¿Va? Buen día.